pobre murió en el olvido. Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío. En su mano le hallé 2 monedas que me traiba para comprar más vino. Montado sobre el viento de la tarde, ha llegado el aroma de las flores de cempasúchil, que se queda impregnado días en el camposanto. Fragancia que perdura en el ambiente, al igual que las calaveras en su barrio. Todo está listo para recibirlas: pan, flores, comida, bebidas y otras tantas cosas que se les puedan antojar. ¿Qué es lo que buscan realmente? ¿Por qué ese afán de regresar cada año a su barrio? Desean regresar a ese lugar tan tranquilo y cálido. Quieren revivir todos los momentos transcurridos durante tantos años, dirigiendo su sintonía a los que siguen siendo mortales. Hoy es el día tan esperado. Por fin nos vienen a visitar nuestras queridas calaveras. Esas que año con año festejan con gozo y alegría. No hace falta más que fútbol y las ganas de convivir. Caminando por el río bajo el brillo de la luna, llevando consigo ese rebozo. Un rebozo que simplemente te cubre, te llena de pasión. Pasando por los hornos, invitando a vecinos a que se unan. No cabe duda que la calavera viene ansiosa, sacudiendo el esqueleto para jugar la partida de ese gran juego. Limpiando el polvo y, por supuesto, dispuesta a ganar como es costumbre. Es por eso que en esta fecha no simplemente es un 2 de noviembre, es la fiesta del barrio de Calaveras, dispuestos a revivir recuerdos y a jugar con el corazón, portando la camiseta de honor y dar el todo por el todo, como si fuera el último partido de su vida. Hemos manejado el fútbol desde hace muchos años aquí en el municipio de Temisco. No nació la inquietud de fomentar el deporte, porque pues no había ese tipo de actividades aquí en Temisco. Intervino un equipo que sobresalió en el ánimo de la gente, el Calaveras de la colonia Azteca. El Calaveras, su sede es en la colonia Azteca, y allí hace tiempo, cuando tuvimos la oportunidad de manejar los destinos del municipio de Temisco, hicimos una unidad deportiva, y esa es la casa del equipo de Calaveras. Para empezar, vamos a decir, aquí era un centro de trabajo del tabique. Aquí eran tabiqueras, todo lo que hay de aquel lado de la barranca, y de este lado eran tabiqueras, pero estábamos, en ese tiempo estaban de aquel lado. Nadie sabía de lo que vamos a hablar del equipo Calaveras, nadie sabía de fútbol, de aquí nadie. Nadie. Puro trabajo. Entonces llegó una familia de Cuernavaca que ellos sí sabían de fútbol. Y de ahí levantaban el tabique, quedaba el terreno planito y sacaban su balón y empezaban a patear. Entonces, poco a poquito los trabajadores, los jóvenes, se empezaron a arrimar con ellos y empezaron a hacer amistad, y se empezó a practicar según cascaritas, las mentadas retas. Y así se fueron haciendo la idea de jugar fútbol. Llegó el momento en que dicen, pues hay que hacer un equipo. O sea, aquellos, no, los de los hornos no. Hay que hacer un equipo. Bueno, vamos a hacerlo. Todos nos juntábamos, todos, éramos muchos, pero no todos jugábamos. Yo, por ejemplo, yo no jugaba, yo nomás iba a ver. Entonces, ustedes que saben cómo se hace un equipo, empiezan a platicar, vamos a platicar todos aquí, platicamos. No, pues que sí. Pues que ya se juntó la gente. Ajá. Pero ahora viene lo de los uniformes, viene lo de los zapatos, viene lo de los reglamentos del fútbol,
que pues, ellos no habían visto fútbol ni por televisión, menos jugado. Y así se formó el equipo. Que ahora, ¿por qué le pusimos Calaveras al equipo? Todos vivían al ruedo del panteón. ¿Qué otro nombre les podíamos poner? Calaveras. Registrado en 1970 con 18 jugadores, en la Liga de Cuernavaca inicia su historia Calaveras. Pero como es costumbre, todo inicio tiene complicaciones. A lo mejor en ese tiempo también ya había, aunque sea poquito, que patrocinaba a los equipos. Sí. Pero nosotros no teníamos nada absolutamente. Tenía que ser de cada quien. Y todos estuvieron de acuerdo, o sea, tenían ganas. Aunque no sabían lo que les esperaba, pero tenían ganas. Y pues, ahora sí que nosotros, sin ser nada, teníamos que enfrentarnos a la segunda, la primera y nosotros enfrentarnos a la segunda. Y sí, pues, te digo, perdimos 15 partidos al hilo. Y así nos fuimos. Ya después de 15 derrotas, ya sacamos un empate. No, pues, para nosotros era un triunfo. Y así nos fuimos. Otro empate y otro empate. Y resulta que ese primer torneo era negativo totalmente. Después de no saber nada de fútbol y paso a pasito agarrar el ritmo, Calaveras se consolida como un equipo fuerte, un equipo que lo da todo y que varios le temen. Inclusive surgen los rumores alrededor de cómo se mantienen activos los 90 minutos jugando. No se cansan. Los 90 minutos los corren como si fuera empezando el partido, dice. ¿Por qué? A ver, yo sé lo que pienso. ¿Por qué no se cansan? Le digo, yo te voy a platicar algo para que sepas por qué no se cansan. Le digo, la mayoría de los jugadores trabajan en el tabique, haciendo tabique. Y tú no sabes, pero están re flacos, pues están por lo mismo. No tienen grasa. Digo, todo el día corriendo con una hamaca de lodo que pesa mínimo 10 kilos. Así es que échale. Se paran a las 5 de la mañana a empezar a trabajar. Que a cargar el horno con 80 tabiques, suben una escalera como de unos 8 metros. Cargando, échale. Así es que para ellos correr sin nada, por eso los ves flacos, pero a poco los tumbas. Dice, no, son bien corriosos, dice, los tumbas y caen y hasta parecen pelota, caen y se levantan luego y van sobre de ti. A un equipo relevante no le puede faltar su porra, esa que con orgullo y devoción estaba presente partido tras partido. Una porra muy entusiasta, que defiende los colores del Calaveras así con mucho entusiasmo, que es muy agradable porque es una de las pocas porras que se han organizado aquí en el municipio de Temisco para apoyar a su equipo. No todos tienen una porra así tan especial. Pues la porra nos apoyaba de todas formas, en caso de que cuando pues, había pleitos adentro de la cancha, pues se metían a defendernos más que nada. Pues sí, la porra de nosotros, porque se trataba de darle vuelo al rebozo. Pues porque le metía piedras y le daba vuelo para a ver que le entraran a los trancazos. Pues no, así cuándo, ni quién. Yo recuerdo a las señoras que iban a vernos jugar, la mayoría eran señoras. Las mamás se dijeron, sí, los apoyamos. Tampoco sabían de fútbol. Y a donde quiera acompañaban al equipo a donde fuera. Por ejemplo, algunas veces nos tocaba jugar que por La Joya, que por Altavista. No, pues que hay que buscar. Decía una vez una señora, pues, renten una camioneta, dice, a ver cuánto les cobran, nosotros cooperamos para estar con ustedes.
Y así era todo eso. ¿Qué tiene Calaveras para ser inspiración? Las ganas de pertenecer al equipo siempre han estado presentes. Pues todos nosotros, bueno, yo ya estoy viejo, ¿verdad? Pero todos nosotros crecimos y lo único que pensábamos era yo voy a ser Calaca. Entonces era tu máximo en ese entonces, porque ahorita ya hay muchos equipos, y Calaca era bueno. Pues desde pequeño mi padre más que nada, don Goyo, inició con esta tradición del equipo y él me inculcó que el barrio es una buena forma de salir adelante. No, pues me sentía pues orgulloso porque pues era la ilusión de uno, prácticamente era algo de los deportes, pues hasta la fecha es uno de los más populares o el más popular mundialmente y pues pertenecer a un equipo era un orgullo para uno. Está claro que jugar lo es todo para los muchachos. Entregar en cada partido sus garras, su honor. Lo difícil es cuando las carencias son mayores a su pasión. Pues no teníamos ni zapatos, a veces me andaban prestando zapatos de fútbol, pues prácticamente nunca tuve zapatos de mi número, siempre me prestaban zapatos más grandes o zapatos más chicos, apretados, y era incómodo jugar, pero pues no había de otra, no había recursos para comprarse zapatos y así inicié yo el fútbol, con esas carencias. Me acuerdo que cuando empecé con las Calaveras, en ese tiempo todavía jugaba mi tío Pepe, el famoso Apache. Yo no tenía tacos. En ese tiempo, pues, se puede decir que estábamos medios jodidones, ¿no? Agarró y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues llévate estos, póntelos mientras. Y pues gracias a esos zapatos jugué los primeros partidos con las Calaveras. Una vez dentro, los jugadores tienen que mantenerse y luchar por su lugar, pero depende de ti ganarte la posición. Al principio no me dejaban porque estaba yo muy chico. A los 13 años me empezaban a dejar jugar 10, 15 minutos cuando mucho, pero yo me sentía bien. Poco a poco, porque al principio mi papá no le gustaba mucho que fuera, como decía que a lo mejor me podían lesionar o muchas cosas, ¿no? Miedos de los papás. Fue poco a poco y cuando entré sí me consolidé y ya de ahí para el Real nunca me sacaron. No, fui iniciando con poco a poco ganándonos nuestro lugar porque sí éramos varios que teníamos que estarnos peleando el puesto, porque como era un equipo muy conocido aquí, pues tenías que estarte peleando el puesto y sí empecé jugando 10, 15 minutos hasta poderte ganar el primer tiempo o los dos tiempos. Casi como todos, cuando empiezas eres delantero, cuando ya no eres tan bueno, medio y terminas siendo defensa. Tan grande es que hay quienes deciden formar sus propios equipos con el mismo nombre y un pequeño anexo. En sí, en la misma liga había dos Calaveras. Era Calaveras Junior, ahora eran tres, perdón. Calaveras Junior, Calaveras B, que éramos nosotros, y Calaveras Bello, que lo traía don Mario Sainz. Cuando entramos como segunda, al principio nada más había Calaveras, después se fueron formando varios, ya salieron los chavillos y metimos un equipo que se llamó acá, Calaveras Junior. Tanto fue el éxito que integrantes de otros equipos deseaban ingresar al equipo de la muerte. Me hubieran invitado, creo, sí, al fin y al cabo es Temisco y lo que importa es representar al barrio, pues, a Temisco. Sí, tuvimos como unos 2 o 3 muy buenos, fue cuando el equipo también alcanzó gran auge, ese que le digo, Eloy, no recuerdo su apellido, pero jugaba muy bien. Igual tuvimos uno que jugó en el Sacamel, o sea, Hurtado, ese llegó a jugar en Brasil, ¿verdad? También nos reforzó, entre otros de calidad. Cualquier jugador que invitaban, aún chavos ya de renombre, ya conocidos, y todos les decían, oye, quiero jugar con ustedes. No, sí, pero aquí no pagamos, aquí lo hacemos por amor a la playera. No, sí, no hay problema, y con gusto los recibíamos. Hubo muchos de afuera que no eran de aquí mismo del barrio, pertenecieron a Calaveras y se sintieron orgullosos de estar aquí con nosotros. Así como también las ofertas de otros equipos les llegaron a jugadores de Calaveras. Estuve a punto pues de llegar a la primera división, pero no se me hizo y ya me quedé con Calaveras.
nos vamos, nos presentamos y sí, nos probaron. Fuimos como 3 partidos. Uno de ellos fue Cascarita. Y sí, nos hicieron invitación. Nos llamaron a 5 de aquí del equipo ese. Entre ellos, gracias a Dios, fui yo como portero al Zacatepec, a las reservas del Zacatepec, en ese tiempo las reservas. Pero la mera verdad, estaban duros los entrenamientos y todo eso, y no nací yo para eso, pues, porque te agarraban por estajo, pues, y no. Y luego, pues, las parrandas, pues, no ayudaron mucho. La Rata vive ahí enfrente. En un festejo que hubo, que también que nos invitaron, Cecilio Huicochea trajo a... ¿Cómo se llama este? Era técnico, estaba de técnico en el Zacatepec. No me acuerdo cómo se llama ese cuate. Vino al torneito que se hizo ahí del día, cuadrangular. Acabando el partido, que manda a traer a la Rata. Le dice, ¿cuántos años tienes, hijo? Dice, 20. ¿Y qué estás haciendo aquí? Dice, pues, ¿qué juego? Vamos a Zacatepec, yo te invito. Turcato se llama. No sé si viva. Pero así le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Estás perdiendo todo, dice. Te invito a Zacatepec. Soy el técnico. Yo te dejo jugar. La Rata le dice, no. ¿Pero por qué no? Dice, ¿cuántos jugadores jóvenes quisieran que los invitara el técnico a jugar en una primera? Dice, sí, pero yo no. ¿Pero por qué no? Dice, porque si voy y no la hago, me rompen una pata, ahí llegué. Me falta un año para recibirme de maestro. Yo prefiero ser maestro y jugar aquí con mis amigos. ¿Realmente qué piensan de Calaveras? ¿Qué unión tiene? El ambiente familiar, pues, familias como los Sainz, los Millán, los Rascón, Anselmo, creo que Aguirre se apellida. Y nosotros que éramos los Olivares, que éramos 3 del lado de nosotros. 3 hermanos, ¿sí? Uno era portero, uno delantero y tu servidor que jugaba de defensa. ¿Sí? No, mi papá no. Jugaron mis hermanos más grandes. Los veía a ellos jugar y ahí me fui con Calaveras. Después de varios años, los jugadores adoptan al equipo como un lazo fundamental en su vida. Es por eso que deciden dejar el puesto a sus hijos, como jugadores o como porra oficial. Un orgullo, tener a mi papá en las filas de Calaveras, ir a ver a los partidos, verlo a él jugar, representar la camisa, que era de aquí de nuestro barrio, que somos los Calaveras, y era muy, muy bonito ir a verlo y verlo jugar. Eso me inspiraba a mí para estar en ese equipo, porque lo vemos como un equipo grande de aquí del barrio. Pues es un orgullo para mí. Mi padre es como que mis ganas de salir adelante, porque siempre ha sido como mi ídolo, ¿no? Y lo veía jugar y sentía muy bonito yo. Bueno, mis hijas formaban parte porque eran porra. Yo tengo 2 niñas grandes y ellas formaron parte de la porra, del Calaveras y seguidora. Pues ya me tocó llevar a la familia, ahora sí que a ellas les gustó. Y hasta la fecha pues todavía siguen yendo cuando hay cascaritas, cuando hay partidos. Por ejemplo, el 2 de noviembre pues va toda mi familia y ahí nos juntamos todos. Tengo mis sobrinos tienen 8 y 9 años y ya están empezando ahorita con Calaveras. O sea, hay un equipo de Calaveras infantil. Ver a mis hijos que también fueron Calaveras. Bien lo dicen, recordar es vivir. Y es que las anécdotas siempre estarán presentes. No todo ha sido color de rosa en Calaveras. También las tragedias han estado con ellos. Algo curioso que luego hacemos, nunca lo habíamos hecho, lo hicimos un año de que nos vestimos todos nos pusimos máscaras y todo, y es la que más recuerdo hasta la fecha, de que nos pusimos máscaras y jugamos con máscaras de lo de Día de Muertos, pues. Sí, hay una que recuerdo de que nos avisan que jugábamos entre semana. No, pues ¿con quién? Me acuerdo que ese equipo se llamaba el Ánimas, Deportivo Ánimas o Club Deportivo Ánimas, algo así. Y venían más bien 2 hermanos que le decíamos las moscas.
Eran unos chavos toros, robustos, no, y le pegaban con odio al balón. Uno de ellos era central. Pues te imaginas, despejaba casi de portería a portería. Ya te imaginarás cómo le pegaba. Cometemos una falta y pues nos ponen, no, pues en la barrera, vale. En eso me cubro, nos agarramos y ¿cómo se llama? El Chupiro. Me acuerdo que el Chupiro se pone a un lado de mí. No, y cuando veo que aquel viene con unas ganas, pues lo único que hice fue jalarlo y me cubro con él, no, y le da el balonazo a él y todos empiezan a reír. ¿Qué dices tú, guarda? ¿Cómo se dice? Tu escudo de protección. Le digo, no, pues era lo único con lo que podía, porque para taparle un balonazo ese cuate estaba en chino. No, el pobre cuate ese nomás se medio zarandeó porque sí le dolió el balonazo. Fue una jugada chusca, algo chusco pues de las Calaveras. Las jugadas que no se me olvidan pues, de que hasta que querían darme pues para bajarme, pues yo era yo ágil pues, brincaba yo y se me barrían y yo ya estaba yo adelante con mi balón otra vez. Esas son las que sí las tengo en la mente, que querían bajarme, pero yo con mi sprint y mi agilidad los esquivaba y órale, los dejaba yo atrás. Sí, ha habido una trágica, sí, disputando un partido de semifinal. Por el equipo contrario con el que estábamos jugando se fracturó uno de los jugadores y ahí fue donde sí nos impactó, ¿no? Ver al chavo tirado con el pie lesionado, y en ese mismo partido también uno de nuestros compañeros se dobló el tobillo, ¿no? El pie se lo dobló y fue algo impactante para nosotros, para el equipo ver, pues jamás habíamos visto algo así, y sí fue algo trágico ese día, en ese partido, jugando una semifinal. Pues una tragedia sí la tuvimos en el equipo. Jugando en el campo Las Chivas, Santiago B, Calaveras B, hubo un choque entre, nosotros lo llamamos la pistola con, ¿cómo le decíamos? Manolo, se llama Manolo. Es una jugada, se agarró la pistola, fue al choque. Al momento que choque cae y chicotea su cabeza. Entonces él ya comenzó a convulsionar. Ya su lengua ya estaba agarrando pues con los dientes. Tenía los labios morados. Y hasta que pues, ahí le dimos masajes en pecho, corazón. Y como que ya volvió. Volvió en sí, pero eso sí fue una tragedia ahí. Porque nosotros ya pensamos mayores ahí. Ya pensamos una cosa mayor. Una playera no es nada. Todo cambia cuando tiene el logotipo de Calaveras. Es así como los veteranos dan el sabio consejo a las futuras generaciones de cómo amar y portar esa bella playera. Ya no es como antes. Antes era, pero así, amor, amor a la camiseta. La garra la sentía usted aquí adentro, porque ahora medio tropezan a un jugador y se queda tirado, como si tuviera que ir los paramédicos por él, ¿no? Antes no, cayendo y parándose, porque había que seguir al jugador para que no nos hiciera daño con un gol, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son circunstancias que se van viviendo en el momento en que se suscitan, ¿no? Hay jugadores que, bueno, le digo, son amateurs y han adoptado eso. Desafortunadamente yo conozco a muchos jugadores que adoptan esa actitud y juegan hoy con un equipo y juegan mañana con otro, y a la larga su carrera deportiva es muy corta y se acabó el encanto. Los viejos en aquel tiempo, si traes una playera y vas a jugar con ese equipo, decían aquellos señores, tenle amor a tu camiseta, juega por tu camiseta, no lo hagas por ti, hazlo por el equipo, hazlo en conjunto. Es lo mismo que le decimos a los chavos. Jueguen ustedes, pero háganlo con amor a la camiseta, quiéranse y respétense ustedes, y que no se pierda la tradición.
Bueno, que sigan la tradición, no más que nada. Y si les gusta el fútbol, pues qué bueno. Porque pues, hacer deporte es muy bueno y para que no anden de malandrines, más que nada. Y si les gusta jugar y juegan bien, adelante. Pues que las Calaveras siempre ha sido un equipo pesado, ¿verdad? De renombre, y que cuando usen esta playera con el logotipo, el emblema de las Calaveras, equipo de las Calaveras, pues que simplemente le pongan la mano en el corazón y que den todo, pues, que den todo como lo hemos dado desde señores de antes hasta ahorita. Pues sigan manteniendo en grande al equipo al que representen, ¿verdad? En este caso pues el Calaveras, porque nosotros pues ahí dejamos una parte de nuestra vida y nos divertimos, y ahora estamos pues ya, por decirlo así, de salida, ¿eh? Sí. Que el Calaveras siempre se forma y se dirige a una sola objetivo, que es la convivencia, convivir y pasarla bien y estar en familia, se podría decir, todos. Ya casi llega el momento y todo debe estar preparado para la ocasión. Habrá fútbol, cerveza, comida y lo más importante, ganas de jugar y de estar presentes. De los viejos, pues, del mero equipo viejo, del fundador, él era el más chavo. El Memín. De la camada de los 70. Porque Tito ya no alcanzó a jugar tampoco con nosotros. Él jugó con Nemo. El que jugó ya con los Calaveras fue Ventura, Poli, ellos. Lalo. Yo, el Chato, Lalo. Goyo un poquito. Alcanzó. Pero alcanzó a ser de los... Alcanzó de los primeros también. Sí, alcanzó a ser. Pero en realidad, pues El negro. El negro ya casi no alcanzó. Él ya con la siguiente camada. No, del negro. Ah, sí, el hermano del diente. Ah, sí, Ventura. En Tocayo, sí. Poli. Está Chemo también. Chemo, el conejo. Poli también. Poli, Mario. Goyo. Ah, y también estaba uno que le decíamos el papá de... ¿Aquel cómo se llama? El Goyo. El Goyo, el que hicimos la estrella. El papá del gato y de Ándale, todos del gato. estos. Ese fue también. Milio el Tecolota. Milio también. Milio el Tecolota. Ahí vienen los calaveritas. A él no le gusta ese güey. ¿Sí te va a gustar el fútbol? No. Pues más que nada que no llegue a pleito ni a bronca. Que sea como siempre, amigos, convivencia más que nada, porque vienen familias enteras. O sea, vienen las esposas, vienen los hijos. Y sí ha llegado, una que otras veces ha llegado a haber un leve roce, bronca. Pero es lo que a mí me gustaría, que terminara todo así como empieza, así que termine en paz. Bueno, es que es el aniversario de Calaveras y se organiza otra vez el torneo, se organiza la fiesta, pues más que nada, la comida, y se pone bonito el ambiente del día 2 de Calaveras. Pues con gusto, juego con gusto, porque primero vengo, hago mi trabajo que tengo que hacer y ya de aquí me voy a jugar, a quitarme un poco el estrés que tengo de estar aquí trabajando, y voy allá, pues se me olvida un rato. La celebración, ¿no? El aniversario del barrio, aparte de que tú sabes que en toda la República se celebra el Día de Muertos, pero aquí nosotros en el barrio, o sea, es algo más, que tienes que celebrar el Día de Muertos y aparte el aniversario del equipo Calaveras. Y como tú ya puedes ver, pues se hace la fiesta, ¿no? En grande. Pero sí es muy emotivo para mí que llegue el día 2 de noviembre. Pues así, con amigos, familiares, convivir, comer y pasar un buen rato con todos, amigos y familiares. Esto nace, tengo más de 20 años en la serigrafía. Entonces cuando nace al principio comprábamos las playeras y yo aquí las estampaba al principio. Cuando se empezó a hacer el Festival Calavera, ese inició por parte de nosotros, un grupo en aquel tiempo que estábamos jóvenes, y dijimos, hay que ¿por qué no hacemos un festival del Día de
de muertos, pero que sea Calaveras, del equipo Calaveras, y ahí inicia nuestro festival, digamos. Agarramos como fecha el día 2 de noviembre, como Festival Calavera. Entonces ya comprábamos las playeras y yo las estampaba, y siempre ponía aquí aniversario tal, y equipo Calaveras, y así empiezo yo a estampar las playeras. Mucho antes ya nomás pintaba los números o el logotipo, ya después en un tiempo regalamos playeras también del aniversario y todo eso. Ahí inicia el proceso de diseñar el logotipo del Calavera, y cada año se renueva eso. Por fin, hoy es el día esperado. Hoy es 2 de noviembre. Las Calaveras, listas para sacudirse el polvo y sacar el calcio que aún tienen. Vamos a su casa, vamos a Temisco, para poder deleitarnos con ese gran partido. El Calavera mayor, ¿eh? Sí. Aquí en mi farmacia. Pero tú estás malito. No, ya, ¿para qué te digo si tú ya sábanas? Híjole, no, fíjate, puros Calaveras del... No es cuestión de magia, es cuestión de predecir el marcador. Unos 5-2. Pues ahora sí voy a copiarle a mi compañero, 5-2, 3-2. Como 2, como 5, 8. El ambiente está con todo, y qué mejor que la nueva porra para animar a los jugadores que resultan ser sus papás o sus tíos. Y también, ¿por qué no?, alguno que otro canto y chascarrillo. Arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo, nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran, y con sus mismas ramas se hacen caricias. A mí me dicen el arrugado, pero de eso nada tengo. Ah, pues sí estaría arrugado. Ha terminado el partido del año, no siempre se puede ganar, pero queda demostrado que contra Calaveras siempre será difícil para los contrarios, y con un marcador de 2-2 surgen las opiniones. Creo que lo vio medio mundo y me resbalé y pues ni modo. ¿Cómo se siente otra vez al estar jugando con Calaveras? No, pues como siempre me siento de lo mejor y con mucho gusto, ya que aquí hay muchos amigos. A veces la diferencia lo hacen los más jóvenes y el equipo contrario trae 2, 3 jóvenes. Pues es una satisfacción muy personal porque yo soy de los iniciadores del Club Calaveras de hace 40 años y hoy yo venía a jugar, nada más que no se presentó el que iba a pitar este partido y me pidieron que yo lo pitara, pero de todos modos estoy participando con Calaveras. Bien, se sintió padre jugar con ese equipo que fue tan grande en aquellos tiempos.
Pues estuvo parejito, estuvo tranquilo, lo que es un partido amistoso, agradable. Pues está bien el equipo pues que sigue todavía, unos pues de veteranos todavía jugando. Pues ahorita muy bien, ahorita que estamos conviviendo. Pues creo que fue un partido muy importante, difícil. Aunque era amistoso, ellos se mostraron bien y me siento bien. Fue una cáscara muy reñida y muy ahora sí que nos hicieron sudar, porque más que nada lo hacen para divertirse y recordar viejos tiempos, lo que antes ellos hacían como jóvenes, lo vienen a demostrar ahorita la cancha y pues creo que no afecta en nada y pues también uno como se siente bien al jugar al lado de leyendas del fútbol como ellos. Vamos a celebrar que hoy nos amanecemos, como dicen por ahí, después de un gran partido, una gran comida. Todos están invitados a festejar como cada año. Es que me desgasto. Muy desgastado. Es como las carnitas. Me voy a ir por aquí. Que me siguen todos. Pues Miguelón, Miguelín. Sí, güey. La verdad es que no los conocía. A la primaria. Está bien culero, ahorita ya me asomé un chingo de carros. Sales a la primaria. Ya derecho sales a... Muchas gracias, se nos agradece a toda la gente que vino y ojalá y nos acompañen para el año que entra. Festival Calaveras, están invitados. Muchas noches de angustia. Saludos para los Calaveras. Es raro que yo este pendejo. Órale, Muchas gracias por haber venido a todos los que nos vinieron a ver y gracias por estar con nosotros, por participar también, son parte del Calavera. Muchas gracias. Ni modo, amigos, porra, familia. El día de hoy ha finalizado el evento más esperado de todo el año. Hemos disfrutado una vez más de la tenebrosa gozadera. Calaveras, calaveras. Por esta ocasión se ha terminado tu tan agradable estancia aquí, recordando cada momento que se ha formado desde hace 40 años. No te sientas mal. Este día sacudiste el esqueleto con ganas, conviviste como nunca y no sé, posiblemente el próximo año nos vuelvas a acompañar. Solo tú sabes si vendrás con tus mismos amigos del más allá o con nuevos conocidos. Calaveras, eres una muerte tan viva que únicamente tú nos puedes acoger con tu rebozo. No lleno de piedras, solo de sabiduría. Gracias, Calaveras, por estos 40 años y los que faltan. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te da